La soledad mata, no es una metáfora, es una conclusión científica respaldada por décadas de investigación epidemiológica. Un estudio masivo publicado en la revista Perspectives on Psychological Science analizó datos de más de 3 millones de personas y encontró que el aislamiento social aumenta el riesgo de muerte prematura en un 26%. Para ponerlo en contexto, es un efecto comparable a fumar 15 cigarrillos al día. Y sin embargo, vivimos en la era más conectada de la historia humana y las tasas de soledad están alcanzando niveles de epidemia en todo el mundo. Algo en nuestra forma de relacionarnos se ha roto y el cerebro lo está pagando. Para entender por qué la soledad es tan dañina, necesitas entender que los seres humanos no fuimos diseñados para vivir solos. Durante cientos de miles de años, la supervivencia dependía completamente del grupo. Quedar aislado del grupo no era incómodo, era mortal. El cerebro codificó esa lección de forma permanente. La sensación de soledad evolucionó como una señal de alarma biológica, igual que el hambre o el dolor físico. Su función era motivarte a reconectarte con otros antes de que el aislamiento te matara. El neurocientífico John Cacioppo dedicó toda su carrera a estudiar la soledad. Sus hallazgos son extraordinarios y, en muchos sentidos, perturbadores. Encontró que las personas crónicamente solas muestran niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, de manera continua, no solo cuando están aisladas en ese momento, sino prácticamente todo el tiempo, como si el cuerpo estuviera en estado de alerta permanente ante una amenaza que no puede ver ni nombrar. Ese cortisol crónico tiene consecuencias sistémicas. Inflama el cuerpo, deteriora el sistema inmune, perturba el sueño, acelera el envejecimiento celular y daña el cerebro de formas muy específicas. Las personas que experimentan soledad crónica muestran una mayor activación de la amígdala ante estímulos sociales amenazantes. En lenguaje simple, cuando estás solo, tu cerebro empieza a percibir el mundo social como más hostil. Ves amenazas donde no las hay. Interpretas gestos neutrales como rechazos. Esto no es paranoia. Es el cerebro siguiendo un programa de protección. Si el mundo social es peligroso, mantente alejado. Pero ese programa, en el contexto moderno, se vuelve contraproducente. Hace que la reconexión sea más difícil exactamente cuando más la necesitas. Cacioppo también encontró que los cerebros de personas solitarias muestran mayor activación durante el sueño en regiones de vigilancia, como si el cerebro estuviera monitoreando amenazas incluso mientras duermes. El sueño de personas crónicamente solas es más fragmentado, menos reparador, aunque duermas las mismas horas que alguien que no se siente solo. ¿Y la cognición? Los estudios longitudinales muestran que la soledad crónica acelera el deterioro cognitivo. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que siguió a más de 2.000 adultos mayores durante 6 años, encontró que los más solitarios tenían tasas de deterioro cognitivo un 20% más rápidas que los más conectados socialmente. Las conexiones sociales no son un lujo emocional, son infraestructura cerebral. Hay algo más que sorprende. No es la cantidad de contacto social lo que importa, sino la calidad. La investigación de Cacioppo distingue entre soledad objetiva, cuántas personas tienes a tu alrededor, y soledad subjetiva, cuánto sientes que perteneces. Puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente solo, y puedes tener solo 2 o 3 relaciones cercanas y sentirte completamente conectado. El cerebro responde a la segunda variable, no a la primera. Esto tiene implicaciones enormes en la era de las redes sociales. Puedes tener miles de seguidores y sentirte más solo que nunca, porque el cerebro no fue diseñado para interacciones superficiales a escala masiva. Fue diseñado para conexión profunda, mutua y física con un número pequeño de personas de confianza. ¿Qué hace que la conexión sea profunda? Los investigadores han identificado varios factores clave. La sincronía. Cuando dos personas están físicamente presentes, sus cerebros sincronizan literalmente sus patrones de actividad neuronal. Esto no ocurre a través de una pantalla de la misma manera. El tacto,
El contacto físico, desde un apretón de manos hasta un abrazo, activa la liberación de oxitocina y reduce el cortisol de manera inmediata. La vulnerabilidad mutua, compartir algo genuinamente personal y recibir aceptación activa circuitos de seguridad en el cerebro que ninguna interacción superficial puede activar. ¿Qué puedes hacer si te identificas con algo de lo que has escuchado hoy? La investigación sugiere que incluso pequeños cambios producen resultados medibles. Aumentar una conversación significativa por semana, sin teléfono, sin distracción, con alguien a quien realmente le importes, tiene efectos documentados en los niveles de cortisol y en la calidad del sueño. No necesitas una red social amplia, necesitas 2 o 3 personas con quienes la conexión sea real. También importa la actitud con la que te acercas a otros. Los estudios de Casiopo muestran que las intervenciones más efectivas contra la soledad no son las que crean oportunidades de contacto social, sino las que cambian los patrones de pensamiento negativo sobre lo social. Entrenar al cerebro a notar señales de aceptación en lugar de señales de rechazo produce cambios mensurables en la sensación de pertenencia. Y hay un último hallazgo que merece atención. Ayudar a otros reduce la soledad de forma poderosa, no porque sea un acto altruista, sino porque activa los circuitos de conexión social de forma genuina. El servicio es conexión. La soledad es una señal, no una condena, y como todas las señales del cerebro, cuando la entiendes, puedes responder a ella de manera inteligente. Tu cerebro fue diseñado para estar en contacto con otros, no como un lujo, como una necesidad biológica tan real como el sueño o el agua. Si este video resonó con algo que vives o que alguien que conoces vive, compártelo. A veces la información correcta llega en el momento correcto. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo cuidar el órgano más complejo que tienes. Hasta pronto.